hemos ido viendo que nos han funcionado en todo nuestro servicio. El tema de esta noche, como bien has reiterado, ¿verdad? Se llama las leyes de conducción orgánica. Estas leyes son un legado muy importante de nuestro padre José Kentenich, nuestro padre fundador, y resumen en el estilo pedagógico de Schoenstatt, y se ven muy marcados los pilares de la pedagogía schoenstattiana y su metodología. Somos Marta y José, pertenecemos al movimiento de Schoenstatt desde hace unos añitos, ¿verdad? Ya algunos por ahí vamos acumulando y estamos muy felices, ¿verdad, Martita? Schoenstatt para nosotros ha sido un estilo de vida que nos ha marcado, que amamos Schoenstatt y que queremos compartirlo con todos los que podamos. Muy bien. Las leyes de conducción orgánica básicamente son 5 y tenemos por medio del ejemplo, por el contacto personal, por el servicio, a través de los jefes y por corrientes de vida. De cada una les vamos a conversar un poquito. Vamos a iniciar con la primera ley, que es conducir por medio del ejemplo. Ver el ideal encarnado en una persona es la mejor motivación que podemos tener para alguien que va tras su ideal. Todos tenemos un ideal y cuando vemos a alguien vivir ese ideal, nos admira enormemente. Hay un dicho que dice que las ideas ilustran, pero el testimonio arrastra. Cada jefe debe de transmitir su ideal en su modo de vida. El ideal de la Virgen María es ser la sierva del Señor. Ella dice que ella está dispuesta a todo, que ella confía plenamente en el Señor y que ella se entrega totalmente a Él. Eso lo vemos a través de cada uno de los pasajes bíblicos donde se menciona a la Virgen María. Cuando leemos sobre ella o vemos alguna imagen de ella, inmediatamente vemos ese modelo que nos inspira a ser como ella. Ese modelo de oración, ese modelo de confianza, ese modelo de silencio, ese modelo de servicio, ese modelo de amor abnegado, ese modelo que todos quisiéramos ser. Ella es la que nos impulsa a ser como ella. Así como la Virgen, también hay otros ejemplos en nuestra vida. Tenemos los santos más cercanos a nosotros, por ejemplo, que hemos visto, que hemos palpado en la vida, como San Juan Pablo II o la Madre Teresa. Esos modelos que nos enseñaron esa entrega por el otro, ese amor a la Virgen Santísima que tuvo San Juan Pablo II. Pero a veces nos suena que eso es muy lejano, que eso no es como para nosotros, pero también podemos acercarnos y ver hacia nuestro alrededor. Muchas veces vemos en algún amigo o en alguna persona cercana un excelente padre de familia, un excelente esposo, una excelente mamá, una excelente hija o hermana. Y entonces nosotros quisiéramos poder ser como ellos. Esa manera donde alguna mamá se acerca a su hija y la trata con aquel cariño o aquel amor y nosotros decimos, qué lindo ser ese tipo de mamá. O cuando vemos un esposo totalmente cariñoso y entonces nos sentimos totalmente queridas y cobijadas por él y quisiéramos ser esa persona que también cobija y ama. Cuando vemos algún excelente compañero de trabajo que no es solo aquel profesional que cumple con todo, sino que también es una excelente persona, eso nos motiva. Así
Cada uno debe de encontrar su ideal. Todos tenemos un ideal. Todos tenemos ese ideal que Dios marcó en nosotros y que quiere que nosotros seamos. Cada jefe, cada dirigente, cada persona debe de orientarse por una única gran idea y arder por ella. Ese es nuestro ideal personal. Debemos de darnos en el servicio a los demás y debemos de estar arraigados en aquella cosa que sobrepasa lo común, en aquel mundo sobrenatural. Eso es lo que nos lleva a conducir con el ejemplo. Eso es lo que, unido al vínculo afectivo, dará como resultado la eficacia de la fuerza del amor pedagógico. Lo que queremos decirle es que cada uno de nosotros, con el ejemplo, está llamado a ser esa interrogante irresistible. Eso que los demás puedan decir, ¿qué tendrá esa persona que me motiva a ser o a querer ser como ella? Querer imitar a esa persona en todas sus cualidades. Bueno, con relación a esto que les está contando Martita, bueno, pero vos ibas a dar este ejemplo. No, ya seguimos con el testimonio. Bueno, entonces sí les quiero contar que en mi grupo, el grupo de matrimonios, cuando empezamos ya hace varios años, había dentro de la reunión, o existe dentro de la reunión, como ustedes saben, la oración comunitaria. Para mí, en aquellas primeras reuniones, abrirme y decirle a todas esas personas desconocidas para mí cuáles eran mis cosas personales, pues francamente les digo que yo no podía como hacerlo fácilmente, ¿verdad? Pero vi el ejemplo de mis monitores. En esas oraciones comunitarias, cuando estábamos en grupo, ellos hablaban de sus situaciones de vida muy íntimas, a veces las problemáticas con sus hijos, las cuestiones de salud, cuestiones financieras, las situaciones que les iban acongojando o por aquellas que estaban muy felices, muy alegres y que le daban gracias a Dios y a la Mater por su intercesión. Entonces, en esas primeras reuniones yo fui viendo esa apertura de corazón de estos monitores y entonces en ese ejemplo, cuando me di cuenta, en el mediano plazo o corto plazo, si podemos decir, ya estaba yo, igual que ellos, abriendo mi corazón y poniendo dentro del grupo que esas personas todavía a las que nos estábamos acercando y conociendo, pues yo ya abría mi corazón para contar también cuáles eran mis vivencias y las situaciones que me acongojaban o que me estaban sucediendo a mí y a mi familia. Entonces, ese ejemplo de ellos fue realmente muy importante para mí y lo agradezco porque desde ese momento y ahora, ¿verdad? Que ya han pasado bastantes años, todavía sigo con esa gran apertura y en todos los grupos donde tenemos que hacer oración comunitaria, pues con el corazón abierto lo hago porque sé que las personas que están ahí más bien favorecen esta oración, la hace más fuerte, más rica y va con mayor poder hacia nuestro Señor y hacia nuestra querida Mater para que nos dé su intercesión. Y es que al ser jefe, nos están llamando a que seamos ese ejemplo. Sin embargo, no tenemos que ser ese ejemplo a la perfección, no tenemos que vivir nuestro ideal totalmente perfecto y no equivocarnos. No se trata de eso, pero sí se trata de estar en ese constante luchar por vivir el ideal y manifestarlo a los demás. Bueno, como una segunda ley, tenemos conducir a través del contacto personal. Como dirigentes, tenemos nosotros que establecer con aquellas personas que nos han sido encargadas una auténtica comunidad de vida, una relación muy cercana.
El padre Kentenich nos decía que educar significa engendrar vida, significa acoger vida, despertar vida, transmitir vida. Pero ¿cómo se come esto? Podríamos decir, ¿qué significa generar vida? Bueno, yo en términos sencillos les puedo decir que yo lo he visto como una familia, donde tenemos hijos espirituales a los cuales queremos darles lo mejor y esperamos lo mejor de ellos. Esta pedagogía nos llama, ¿verdad?, a buscar la pedagogía del amor y de las vinculaciones para acercarnos y abrir camino en esos corazones de esas personas. Dios nos enseña que Él nos amó primero. Y como jefes, como monitores, como dirigentes, tenemos que dar ese primer paso, ir tras ellos de una manera amorosa, ¿verdad? Y dar ese primer paso en búsqueda de ese vínculo estrecho, ese vínculo estable, amoroso, con quienes estamos llamados a acercarnos. Decía San Juan Bosco que si quieres que te obedezcan, debes ser amado. Para que seas amado, debes amar. La fórmula es entonces el amor. El amor en esa relación, en ese vínculo que estamos formando con aquellas personas del grupo. Una clave fundamental es el respeto. Ese respeto debe estar presente siempre, siempre. Y ese respeto significa también admiración. La admiración que yo puedo tener por esas personas que me han sido encargadas al descubrir en ellos hijos de Dios, al descubrir en ellos que son un pensamiento y una decisión de Dios que los creó. Y hoy están reunidos en un grupo donde el Señor me ha puesto a mí para tratar junto con ellos de crecer y de alcanzar lo que Él quiera de este grupo, siempre mejorando, siempre acercándonos. Es importante que nosotros como monitores o como jefes de grupo tengamos esa sensibilidad de adivinar qué es lo que pasa en el grupo y qué es lo que pasa en cada uno de esos integrantes. Ese sentido, ese sexto sentido que a veces tenemos con respecto a muchas cosas, pero hoy tenemos que decirlo, que hay que enfocarlo en las personalidades, que hay que enfocarlo en las situaciones del grupo, en esas personas, ¿verdad? Para ver qué es lo que les está pasando y de qué manera quiera Dios que nosotros les ayudemos. Es importante que el monitor sepa que debemos respetar la forma de ser de cada uno de ellos. Respetar esas situaciones únicas, su originalidad con la que Dios los creó. Y si debemos hacer algo, pues con mucha suavidad, lo que debemos hacer es orientar para que sean lo que Dios quiso que verdaderamente fueran desde el momento en que los pensó. Entonces tenemos que ponernos verdaderamente en manos de Dios, en manos de la Mater, para que nos guíe en ese sentido. El padre Kentenich dice que la Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro. Queremos permanecer en el otro, para el otro y con el otro, en el corazón de Dios. Ahí es donde debemos encontrarnos, siempre en el corazón de Dios. Errado sería ser nada más señalizadores de camino, porque en realidad estamos el uno en el otro y nos encendemos mutuamente. Esa llama de fe, esa llama de esperanza, esa llama de lucha por seguir en el camino que Dios nos ha trazado. Del padre Kentenich nos cuentan
¿verdad? Que en todas las reuniones que él tenía, él buscaba ese vínculo, buscaba esa relación cariñosa, ese afecto, que sintieran quienes estaban con él, que efectivamente había una relación especial de amor a través de la cual se podía gestar toda la conversación y todo el tiempo que se establecía. Entonces, él nunca despedía a nadie con las manos vacías. Él siempre les regalaba algo, una manzana, un rosario, una oración. En cada reunión se esperaba a sus invitados, ¿verdad? Él con limonada y galletas. Vean ustedes ese ejemplo que también debemos nosotros guardar. Tal vez no tengamos unas limonadas y unas galletas, ¿verdad? Pero tenemos una calidez en esa reunión, un abrazo fraterno, un saludo de verdad, de corazón. Quisiéramos compartirles un testimonio pequeñito con esto que decía José, de estar en el otro y con el otro, de escuchar el alma de cada persona que está a nuestro cargo. En un momento estábamos nosotros de monitores de un grupo y un matrimonio empezó a comportarse de una manera que no era la acostumbrada. Y entonces eso te da una luz de que algo puede estar pasando. Nos dimos a la tarea de acercarnos a ellos, José por un lado con él, yo por un lado con ella, y tratar de conversar con ellos para que ellos sintieran ese cobijo que nosotros como padre o madre espiritual estábamos teniendo con ellos. Tratamos de acercarnos, de conversar, y ese acercamiento hizo que poco a poco ellos se fueran abriendo a nosotros. No hacerlo delante de todos, sino más bien en un lugar privado, en una llamada, ¿verdad? Y entonces logramos acercarnos de tal manera que ellos se abrieron y nos contaron de esa situación. Pudimos escucharlos sin interrumpirlos y darles al final una luz hacia donde pudieran ellos caminar. Eso nos hizo crecer nosotros como monitores y a ellos también solucionar su situación. Fue un regalo muy bonito que nos dio Dios. Continuando con la tercera ley, tenemos la conducción a través del servicio. Tener una disposición y una entrega abnegada como fruto del amor de Dios a aquellos que nos son confiados. Ese servicio es lo que debemos de tener, ese corazón abierto, muy unido a lo que estábamos hablando en el tema anterior, viene totalmente relacionado. Ese acercamiento a las personas y ese servicio que tenemos que estar. Tenemos que estar atentos, tenemos que tener esa disposición y ese amor para ver qué es lo que se necesita. Ser madre o padre espiritual es un eterno servir en el momento en que nos necesiten, correr o estar simplemente presentes, estar ahí, tener esa voluntad. Y para poder expresar ese amor y dedicarnos al tú, debemos de tratar de ser el fruto de Cristo y de María en el amor. Tenemos que ver en la oportunidad de servir una forma de expresar el amor. Así fue como la Virgen María pudo estar atenta a aquel pasaje que se nos dice de las bodas de Caná, donde ella estaba atenta de qué necesitaban los demás. Y ella habló con su hijo y de ahí se viene el primer milagro. Ella está atenta a servir, a darse a los demás. Una oportunidad de expresar el amor por medio del servicio. Asimismo, ella lo hizo cuando estuvo Santa Isabel, su prima, estaba embarazada y ella inmediatamente al saber esta noticia corre detrás de ella, ¿verdad? Y va a servirla y va a ayudarla hasta que su bebé nazca. Ese servicio es el que debemos de tener todos. A veces creemos que el servicio va a ser una carga, pero si lo hacemos con amor, más bien nos vamos a sentir
muy bien. Jesús bien lo expresa cuando está en el lavatorio de los pies. No vine a ser servido, sino a servir. Tenemos nosotros como jefes, como monitores, como dirigentes, como papá o mamá, como un amigo, como cualquier papel que tengamos que desempeñar en ese ser que tenemos todos, tenemos que tratar de ser una viva imagen de Jesús y de María. Debemos de salir al encuentro ante el apuro de un ser querido, de una familia allegada, de un vecino. Estar siempre al servicio de los demás y al hacerlo con amor. Bueno, en esta parte del servicio les vamos a contar algo que nos pasó que es gracioso, pero que es importante verlo desde la perspectiva de monitores o jefes, ¿verdad? Dando un servicio. En nuestras reuniones, como ha pasado con casi todo el mundo, ¿verdad? Nosotros empezamos a reunirnos a través de la plataforma Zoom. Y para el 99% de los matrimonios, ¿verdad? Del grupo que teníamos, era pues muy fácil y nada complicado. Pero para un matrimonio era lo más complejo del mundo, ¿verdad? Ellos no podían reunirse por Zoom porque no podían usar la computadora. Se les complicaba, si había sonido no había imagen y si había imagen no había sonido, entonces, o a veces no había nada, ¿verdad? Solo se veía como que estaban participando de un parchón negro. Bueno, entonces dijimos, bueno, no podemos, como podría ser, ¿verdad? Tal vez en algún otro ambiente, decir, bueno, estamos los que estamos y hasta aquí llegamos. Se conectaron los que se conectaron y vamos para adelante. Nosotros como shonstatianos no podíamos hacer eso, ¿verdad? Y decidimos dar un pasito más y en todas las reuniones planeamos la estrategia de que por teléfono nos íbamos a conectar. Cuando yo tenía que decir algo, Marta se reunía con la esposa y ahí veían qué cosas hacían para conectarse. Y cuando Marta estaba hablando o tenía que decir algo, yo hablaba con el marido. Bueno, a brincos y a saltos pasamos, ¿verdad? En muchas ocasiones, pero ellos pudieron completar las sesiones con nosotros, después conversábamos si había algo que no había quedado claro, ¿verdad? Pero no los dejábamos ni un instante, ¿verdad? Fue nuestra meta y en ese servicio, pues a veces se complicaba mucho porque teníamos que, gracias a Dios, que sacar adelante las reuniones, pero con todos los matrimonios completos. Y a veces era complicadísimo porque uno no sabía cómo ayudarlos, ¿verdad? Pero bueno, siempre con el amor que se puede, ahí estamos para servir. Vamos a la cuarta ley. Bueno, esta cuarta ley se denomina conducir a través. Arrancando nomás, hay un ejemplo. Dios comparte las responsabilidades con una marcada pedagogía de la confianza. Y lo vemos directamente en Jesús, cómo Él, para dar a conocer su reino, no lo hizo solo, ¿verdad? Sino que llamó a 12 personas comunes, como somos nosotros, para dar la buena nueva, para decirle al mundo que hay una esperanza, que podemos vivir una vida que no se acaba en la gloria de Dios, en la gloria del Padre. Entonces, Él se sirvió lo que llamamos nosotros en Schoenstatt de causas segundas, de personas que se dedicaron enteramente a dar esa buena nueva. Nosotros como educadores, como monitores, como dirigentes schoenstattianos,
Tenemos que saber delegar responsabilidades. Tenemos que saber compartir responsabilidades con los integrantes del grupo, con aquellas personas, como hemos dicho, que nos han sido encargadas. Esto, créanme de verdad, que va a crear un incentivo de la autonomía y del crecimiento personal de los miembros del grupo. Debemos buscar ese máximo desarrollo, ¿verdad?, de estas personas al confiarles las tareas y ellos se sienten útiles, no solo receptores pasivos de un mensaje, no, sino que se sienten actores verdaderos de la vida del grupo. Y como consecuencia de esto, ¿verdad?, ellos se sienten pertenecientes al grupo, se sienten pertenecientes al movimiento y se sienten pertenecientes a la iglesia, ¿verdad?, que es muy importante en la vida de todos nosotros. Nosotros vemos en cada uno de los grupos, cuando se les ha dado participación, ese sentimiento de valoración y que a las personas se les toma en cuenta y están muy agradecidos por la confianza que se deposita en ellos. A veces es un error, ¿verdad?, creer que el jefe puede hacer la reunión él mismo, ¿verdad?, para que no existan errores y que todo salga perfecto. Esto realmente mata la vida. Aquí no importa si las tareas las realizan, mejor que las realicen los integrantes del grupo, mejor que se equivoquen. El mismo padre Kentenich decía, utilizando ese viejo adagio popular que dice que echando a perder se aprende. Y efectivamente, se aprende de los errores. Bueno, el educador, el monitor, debe estar en segundo plano e intervenir solo cuando es necesario. Entonces, si se cometen errores, ese sería el momento en que el educador intervenga, pues para hacer una corrección de estilo o hacer una corrección de fondo en algún aspecto, pero sin matar la vida, más bien todo lo contrario, para que sepamos y para que el grupo sepa, ¿verdad?, que de los errores se aprende y vamos adelante como uno solo. Vamos aprendiendo en el querer y en el cariño que Dios pues nos ha marcado en esas tareas. Y les cuento, ¿verdad? Esto genera auténticas personalidades y dirigentes, ¿verdad?, apóstoles en la vida diaria, apóstoles de la iglesia, de ese llevar a Jesús y a María en el corazón y tratar con ese mensaje, ¿verdad?, con esa plena capacidad que van a ir asumiendo estas personas, que sean ellos mismos también capaces de transmitir vida en el movimiento, en la iglesia y en la sociedad. Vamos a ver, este trabajo que se hace, que se delega en cada uno de los integrantes del grupo, en cada uno de los matrimonios, en cada una de las personas, va a llevar poquito a poco al éxito de nosotros los educadores, al éxito de nosotros los monitores, al éxito de nosotros los dirigentes. ¿Cuál es ese éxito? Que aquellas personas que nos han sido encomendadas puedan hacer las cosas por ellos mismos. Que para hacer las cosas no tengan necesidad de que nosotros estemos. Ese es nuestro éxito porque desarrollaremos en ellos esas personalidades firmes tan necesarias para hacer crecer el reino de Dios en nuestra iglesia, en nuestro movimiento. Y es que también para poder empezar a generar vida en el grupo, podemos preguntar quién está interesado en dar el próximo tema o a quién le gustaría investigar sobre algún otro tema o algo que tengamos que ampliar.
Y entonces ahí vamos viendo las potencialidades y la originalidad de cada uno y ver cómo vamos sacando el mayor provecho y el mayor fruto de cada uno. Y con respecto a esto, tenemos, bueno, una anécdota lindísima. Cuando estábamos hace unos años compartiendo con un grupo, tocaba delegar los temas y hubo un matrimonio que es sobre el padre Kentenich. Y estábamos todos en la reunión, pero faltaba el señor que era el que tenía que dar el tema. Estaba la señora, pero no el señor. Cuando en un momento ella empieza a dar el tema, empezamos la reunión y de pronto entra el señor vestido de padre Kentenich. Se había disfrazado con barba, con sotana. Y entonces esto dio la originalidad y la charla fue como que el padre en persona estuviera dando el tema. Entonces ahí fue cuando fue muy bonito ver que ellos estaban teniendo esa iniciativa, ¿verdad? Y entonces la reunión se tornó algo muy bonito, algo muy dinámico. Entonces eso hace que los otros matrimonios se motiven también a hacer algo bonito y algo original. Y en la siguiente vez decidieron hacer un rally adentro de una casa y entonces habían pistas por toda la casa, en la sala, en la cocina, en la despensa, en el baño, ¿verdad? Entonces todos corríamos de un lado a otro, ¿verdad? Y entonces eso fue algo muy bonito. Otra no quiso hacer algo tan dinámico, sino algo más espiritual, y entonces tenía la facilidad de cantar con guitarra, entonces su reunión fue muy espiritual. Entonces son las cosas lindas donde ya uno va delegando eso en ellos y entonces empieza a dar fruto, a salir las cosas nuevas. Y esto nos lleva a la siguiente ley, que es conducir a través de las corrientes de vida. Esa corriente de vida empieza a gestarse en el grupo cuando el grupo es captado por un ideal. Así como cada persona tiene su ideal de vida, el por qué Dios nos pensó, para qué me pensó Dios, para qué pensó Dios al grupo en el que nos unió nuestra madre. Entonces esa corriente de vida viene a gestarse dentro de ese grupo y empiezan a manifestarse ciertas cosas especiales. Ese ideal va a captar toda la emotividad del grupo y los va a llevar a buscar eso que están llamados a hacer. Eso es el generar la vida, la corriente de vida. No podemos decir que es una regla ni cuál le va a tocar a cada uno. El mismo grupo lo va a ir descubriendo conforme va a ir creciendo juntos poco a poco con esa originalidad que los tiene. En estos grupos siempre va a haber gente que sea motivador, que sea el guía, que va adelante. Otros van detrás construyendo junto con él, pero entonces van a ser esos seguidores. Dentro de la historia de Schoenstatt han habido diferentes corrientes de vida. La corriente de vida del padre, la corriente de vida de alianza, la corriente de vida de la coronación de la madre. Aquí mismo en Costa Rica tuvimos la corriente del santuario. Cuando hace desde el inicio se quería tener, cuando se empezó a formar Schoenstatt, siempre se quiere tener el anhelo de un santuario. Me imagino que así deben de tener el anhelo allá en Panamá o deben de tener el anhelo en los otros países en Centroamérica. Así lo tuvimos nosotros aquí en Costa Rica. Estábamos anhelando ese santuario y poco a poco fuimos teniendo esa corriente de vida como familia, no solo como grupo, sino como la familia schoenstattiana, y empezamos a conquistar espiritualmente ese santuario. Para nosotros fue esa corriente de vida. Aquí en esas corrientes de vida es cuando se genera esa conquista espiritual, ese nada sin ti y nada sin nosotros, donde cada uno pone la acción, pero también la oración. Los monitores deben de fomentar, de estar atentos para detectar
cuáles personas ejercen esa influencia especial y cómo poder motivarlos a seguir adelante. La pedagogía del ideal, de las vinculaciones, del movimiento, la oración, la orientación por la fe práctica en la divina providencia, la conciencia de misión que tenemos, estas 5 leyes de las que les hemos estado hablando, es el caldo de cultivo, es el germen, es lo ideal para que puedan surgir esa vida en nuestros grupos y en nuestra familia schoenstattiana. Aquí vemos la importancia, especialmente ahora que estamos volviendo poco a poco a la presencialidad, donde tenemos que buscar esa vinculación al santuario, donde tenemos que buscar esa vinculación dentro del grupo, tratar de mantenernos unidos, sobre todo tratar de mantener la vida, de cómo podemos ir generando más vida y multiplicando la vida alrededor de cada uno de nuestros grupos y de nuestra familia y sobre todo alrededor de nuestro santuario, que es el corazón de nuestro movimiento. Teníamos por último un testimonio que queríamos contarles. Y bueno, ustedes saben que con esto de la pandemia, para muchas personas y muchas empresas, la situación económica tocó fondo. Realmente se dieron situaciones dramáticas, ¿verdad? Para muchas familias y dentro de un grupo de matrimonios al que pertenecemos, tres cabezas de familia perdieron el trabajo. Para nosotros fue una situación muy dura, se podrían ustedes imaginar, ¿verdad? Y me imagino que muchos pues conocen de personas que les pasó lo mismo, pero 3 personas dentro de nuestro grupo era muchísimo y era algo muy fuerte que no, al principio no sabíamos cómo manejarlo, ¿verdad? Porque no podíamos hacer mayor cosa salvo que buscar algunas situaciones que digamos que nosotros sabíamos que había trabajos relacionados con algo que tal vez les pudiera servir, pero igual andaba un montón de gente buscando. Dentro del grupo comenzó a sentirse que había una necesidad de hacer algo, de que esta situación, ¿verdad? Que las corrientes de vida también se da por situaciones o acontecimientos que se dan dentro de los grupos, pues que necesitábamos hacer algo. Muy bien, entonces comenzó a gestarse la idea de coronar a la Mater como reina del trabajo en nuestro grupo y hacer rosarios dedicándolos a este objetivo con tal de que nuestra Madre llevara a los pies del Señor pues estas peticiones a través de su intercesión. Y así comenzamos, ¿verdad? Hicimos la coronación de la Mater, ¿verdad? Por el trabajo. Y comenzamos a rezar los rosarios, una constante, ¿verdad? Que tenemos y que dependiendo de cada situación, pues nos llamamos, mira, hay que hacer un rosario por esto, vamos. Y ahí esa corriente ha seguido, ¿verdad? Ha seguido y se ha trasladado un poquito a otras cosas, digamos, para otras situaciones que también no directas del grupo, pero con el grupo quiere apoyar y entonces también hace oraciones y hace rosarios a favor de esas situaciones de vida que con el grupo, pues el grupo se siente identificado con ellas. Entonces, esa corriente de vida ha seguido y estamos pues dándole gracias a Dios porque ha sido una cosa muy linda, una cosa maravillosa, donde todos nos sentimos acuerpados, no solo por los hermanos de grupo, ¿verdad? Sino también por Dios y por la Madre. Las corrientes de vida son tan importantes. El monitor tiene que estar, o el jefe o el dirigente tiene que estar atento de qué es, hacia dónde queremos ir.
qué es lo que el grupo se quiere encauzar, porque a veces en esta situación que les estaba mencionando José, fue una situación más espiritual, a veces puede ser una situación más material, como son las misiones. A veces en un grupo surge la necesidad de, bueno, hagamos sándwiches y llevémoslo a las personas necesitadas, o visitemos un lugar de ancianos, o busquemos cómo ayudar la entrada de la escuela con útiles escolares a niños necesitados, etcétera. Hay que estar atentos a qué es lo que está despertando en nuestros grupos. Y para ir concluyendo, queríamos dejarlos con esta frase del padre Kentenich. Dios es el gran educador. Yo solo tengo que prestar ayuda auxiliar. Sigo siendo instrumento. El corazón humilde del educador es consciente de su instrumentalidad. En esta noche, la razón por la que Martita y yo estamos aquí es para decirles que seamos de verdad instrumentos dóciles, educadores educados, que seamos esos instrumentos que Dios pensó para ayudar a otras personas a lograr entender que hay un regalo maravilloso en Schoenstatt y en la iglesia, en esa vida que Dios nos ha prometido y que la podemos vivir plenamente día a día en nuestra vida, en este movimiento y en la iglesia. Recordemos entonces las 5 leyes. Conducir por medio del ejemplo. Seamos ejemplo para los demás, que podamos con nuestras pequeñas acciones motivar a los demás a ser mejores personas. Por el contacto personal, estar pendientes de si alguien necesita que simplemente lo escuchemos o que estemos a la par. Si alguien tiene alguna necesidad, que podamos estar a la par de ellos. Por el servicio, ese servicio que vemos el ejemplo en la Virgen y en Jesús. A través de jefes sabiendo delegar, no somos los únicos que tenemos la razón. Hay muchos que pueden trabajar y dar vida a los grupos, porque de eso se trata, que el grupo tenga vida sin necesidad de que el monitor o el jefe esté presente. Muchas gracias. Bueno, Martita, José, muchísimas gracias por esa charla tan linda. En realidad queda bastante claro el tema. Siendo esta la última charla, yo me atrevo a decir a que hemos pasado por todo el proceso durante todas estas charlas que hemos recibido, y creo que esta termina como a resellar, ¿verdad?, lo que hemos venido aprendiendo en estos días. Es definitivo que el monitor, el jefe, ¿verdad?, debe de entregarse completamente, ¿verdad?, con una disposición máxima y un acompañamiento no solo personal a cada uno de las personas del grupo, de los que digamos, forman ese grupo, sino al grupo en general. Y que siempre pues debemos de utilizar esas corrientes, ¿verdad?, que son el santuario, ¿verdad?, cuando se tiene como el nuestro acá, o cuando tenemos el santuario hogar, el padre Kentenich, ¿verdad?, y María, ¿verdad?, para poder llegar a ese ideal que cada uno de nosotros tiene, que es la santidad y llegar hasta donde Dios, ¿verdad? Así es que terminan ustedes como de poner la cereza al pastel con esta charla, una charla súper clara, súper bonita, y de verdad que les agradecemos enormemente. Ahora pasamos al momentito de hacer comentarios, de hacer preguntas, y les preguntamos a todos los hermanos de Costa Rica y de Centroamérica y el Panamá si hay alguna pregunta que tengan ustedes que generarle a Martita y a José en este momento. Es que estuvo demasiado clara. Pienso yo. Charla muy clara, muy bonita. No, lo único que le quería comentar, Marta y José,
que en uno de los grupos de señoras que nosotros tenemos, no era una la que no sabía hacer Zoom, eran como 6 que no sabían hacer Zoom. Y entonces tuve que aprender a hacer las reuniones por WhatsApp. A ver, me metí en unos cursos de pedagogía que hacían unos profesores y le hacían las reuniones en WhatsApp porque no aprendieron. Todo un año en WhatsApp hasta que por fin ellas aprendieron a usar el Zoom. Y la primera vez que se vieron en Zoom, y que, ¡ay, qué bonito es Zoom! ¿Y cómo no lo habíamos hecho antes? Que no sé qué. O sea, me tocó más difícil todavía, pero lo logramos. Bueno, pues qué linda anécdota. Bueno, doña Carmen, qué bueno, porque ese es el espíritu, ¿verdad?, de los dirigentes schoenstattianos, dar ese pasito extra. Qué bueno, felicidades, toda una campeona. Gracias, gracias. Enamorada de la mater. Amén, así enamorado, estamos. porque él también está enamorado de la mater. Ah, qué dicha. Así es, yo pienso que todos estamos enamorados de la mater. Bueno, una cosa que yo sí creo que ahora que ya está pasando esto de la pandemia, yo creo que ya vamos a poder otra vez volver a la presencialidad, que yo siento que le aporta, en verdad, un calor diferente, le aporta mucho más espíritu a esas reuniones, ¿verdad? Y bueno, esa es la esperanza que todos tenemos. Vamos a ver, aquí tenemos un comentario. Vamos a ver. Sí, no, esto era un comentario viejo ya, perdón. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, entonces, el día de hoy, ahí estamos apareciendo como Jorge Padilla, pero en realidad es el Zoom. Nosotros, ya ustedes saben, somos Carlos y Lil, y el día de hoy, pues, queremos humildemente presentarles a ustedes nuestro santuario. Entonces nos vamos a trasladar al sitio donde está el santuario. Carlitos, una cosita. Sí, por favor. Mira, yo preparé un pequeño documento, pero que lo tengo que pasar para que me lo revisen en la comisión. Es un documento donde se citan, digamos, las claves de digamos, importantes que debe tener un monitor, un jefe, un educador schoenstattiano, para que no se nos olviden, ¿verdad? A veces arrancamos con el servicio, con un corazón dispuesto, lindísimo, ¿verdad? Pero hay que acordarse que somos educadores educados. Así es. Y en este documento, pues tenemos unos pequeños consejos, unas claves que nos pueden ayudar a recordarnos qué es lo que debemos hacer como jefes, como monitores, como educadores, schoenstattianos, ¿verdad? No, buenísimo. Que sirve hasta para mi casa, para la empresa, sirve para todo, pero aquí estamos hablando, ¿verdad?, de una pequeña guía, digamos, de esas claves que el padre Kentenich nos dio y que nos puede servir para tenerlas ahí presentes y repasarlas cada tanto. Entonces yo me comprometo a pasártelas a vos cuando me den el visto bueno y para que las podamos repartir a todos vía electrónica. Muy bien, José, me parece maravilloso. Muy bien. Un gran aporte al movimiento, de verdad, y muchas gracias. Lo aceptamos, bueno, encantados. Con todo gusto. Entonces vamos ahora. Gracias. Mario, gracias. Vamos para allá. Sí, pues, ya llegando allá me desconecto acá.
Aquí estamos en el santuario, en nuestra casa. Estamos en el santuario de la casa de nosotros. Y bueno, el santuario de nosotros se llama Uniendo los Corazones de María. La gracia que entregamos es la paz interior. Luego, el lema de nosotros es alimentando los corazones de María a través de la unión y el servicio. Luego aquí tenemos representado a nuestras hijas. Bueno, la hija mayor la tenemos representada, ella colocó aparatito estos del alma, porque ella ha padecido mucho de esto, entonces ella quiso colocar esto en el santuario. La hija menor colocó sus anteojos, porque ha sido muy estudiosa, ¿verdad? Entonces ella está representada aquí con estos anteojos de ella. El signo nuestro es una vez que hicimos la alianza matrimonial, el signo nuestro de alianza matrimonial es el corazón de Jesús, o el Sagrado Corazón de Jesús, y lo tenemos acá, también representado en el santuario. Y todo tiene, lo bonito del santuario es que es algo muy original de cada pareja, ¿verdad? Los que no lo tienen, pues llegará el momento que lo van a poder tener. Eso depende de la formación y el tiempo que tengan de estar en Schoenstatt, ¿verdad? Pero es muy original. Desde cosas muy pequeñitas, muy lindas, con mucho significado, con mucho, hecho con mucho amor para la madre, hasta cosas, cuartos. Yo he estado en santuarios que son cuartos enteros, ¿verdad? Porque así lo quisieron los dueños de la casa y lo disfrutaron también y la pasaron, ¿verdad? La pasaron bien. Entonces, para los que no lo tienen, ojalá que pronto les llegue ese momento, porque la llegada del santuario a la casa es un antes y un después. El santuario da y transmite muchísima paz, lo obliga a uno a pasar y besar, y bueno, y parte también de lo que es importante tomar en cuenta es ese horario espiritual que tenemos que tener, ¿verdad? Sacar durante el día, a veces el ratito para sentarse a orar, a rezar, a pedir, ¿verdad? A pedir no solo por la familia, sino por los que necesitan. Y le ayuda a uno a seguir adelante con ese horario espiritual. Es que es el horario nuestro, y bueno, están las órdenes para cuando tenga cosas y los tipos, pues siempre también. Muchas gracias. Gracias. Vamos a despedirnos con la... Nos podemos consagrar acá. Aquí. Sí. Ajá. Bueno, si gustan, entonces vamos a consagrarnos a la Mater. Y bueno, empezamos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco a ti, Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que yo soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento de posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo. Bendiga la Virgen María. Amén. Entonces, damos por concluido el curso de Escuela de Dirigentes de este año. Esperamos el próximo año tener algunas ideas diferentes, algo nuevo, así es que, y como le digo, le hablábamos Lili y yo temprano, cada vez que uno escucha estas charlas, siempre saca algo nuevo, ¿verdad? Así es que a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse con nosotros en este curso, los invitamos para que el próximo año vuelvan otra vez con nosotros. Estaremos felices de poder tenerlos de nuevo en todas las charlas. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un aplauso a todos los organizadores y participantes. Muy lindo. Acá en Panamá muy agradecido.